Continuamos entonces con el primer capítulo, las generalidades de la mediación. Y entonces seguimos con nuestro derrotero. La conciliación en materia penal ha sido recomendada desde 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la famosa Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder, al disponer fundamentalmente de la siguiente. Entonces, ¿cómo lo incorpora Naciones Unidas? Numeral séptimo, se utilizarán cuando proceda mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinario autóctonas a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas. Entonces miren que en materia penal también asocia y dispone puntualmente de la mediación. Esa declaración fue recomendada por el séptimo Congreso de esas Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente en Milán en 1985 y fue adoptada por la Asamblea General en resolución del 29 de noviembre de 1985 y por lo tanto pues se incorpora. En Colombia, con la Ley 446 de descongestión, acceso y eficiencia en la justicia de 1998 y el decreto 1818 de 1998 también, por medio del cual se expide el estatuto de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces ahí nace con el decreto 1818, con la ley 446 de descongestión, los mismos, o los dos mejor, del año 1998, y los MACs, que nosotros conocemos tradicionalmente, mecanismos alternativos de solución de conflicto, se incorporan. Y en el decreto 1818 se distinguen tres tipos de arbitrajes: el de derecho, arbitraje en equidad y arbitraje técnico. Y junto a esto recoge la figura de arbitramiento o pericia de los técnicos. Asimismo, distingue entre el procedimiento arbitral de menor y mayor cuantía cuando se basan en la cuantía. En Costa Rica, ¿cómo se incorpora? Una resolución alterna de conflictos y promoción de paz social, limita el arbitraje a las cuestiones patrimoniales según establece su artículo 18. Y para el Ecuador, la regulación de los MAC se encuentra fundamentada en una ley de arbitraje y mediación de 1997 que presenta la característica de recoger la posibilidad de suspender el procedimiento arbitral para acudir a una mediación. Interesante porque el conflicto que se pueda suscitar en desarrollo de un arbitraje lo resuelven ellos ya desde 1997 con una mediación. Los MAC son alternativas que básicamente pretenden dar a las partes una salida a las controversias que surgen por cuestiones de relaciones que se dan en los diferentes ámbitos, tanto en lo individual, familiar y con la comunidad. Y como podemos analizar desde finales del siglo XX y principios del XXI, están muy difundidos en todo el mundo. Claro, porque le apuestan los estados a estos mecanismos alternativos de solución de conflictos porque han encontrado y se han dado cuenta que el esquema de rama judicial, tal cual como nosotros lo tenemos concebido a través de juzgados, pues presenta muchas dificultades. La demanda es enorme y es insuficiente el Estado para atenderlos. Por eso es mecanismos alternativos, distintos a qué, a la rama judicial del poder público. Por lo tanto, pues son más dinámicos, flexibles y rápidos y se da con ellos una mayor legitimidad para sus cumplimientos a la hora de llegar a acuerdos o pactos satisfactorios, buscando siempre la mejor solución de los casos en debate. Es la razón de ser, es el sueño, ¿no? Aunque miren que la finalidad es igual a la de rama la judicial. Nuestra rama judicial del poder público está dispuesta para que en unos tiempos razonables se puedan resolver los conflictos. Lo que pasa es que por todo lo que concierne, todo lo que está alrededor de la rama judicial, pues presenta la dificultad y los demora. Pero digamos que en el fondo es el mismo fin, ¿no? Aquí, claro, se ha comprobado que con los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues siendo más flexibles, pues permite en menores tiempos resolver esos conflictos. Respecto al mediador,
¿Cómo podemos definirlo? Es el profesional idóneo, con formación específica en la materia. Miren que no es cualquier persona, se ha malentendido que el mediador puede ser cualquier persona, no, eso hay que capacitarse y prepararse para ello, como el conciliador, porque no se trata de simplemente una persona imparcial, no, requiere formación específica. Interviene como tercero imparcial, claro, característica sine qua non, o ecuánime en el proceso de mediación. Por lo tanto, y ya lo hemos visto y lo vimos en la sesión anterior, su papel no consiste en asesorar ni juzgar, ni tampoco aconsejar o aportar soluciones, no, solo facilitar la comunicación entre las partes mediante una serie de técnicas y herramientas para que por sí mismas alcancen los acuerdos, arreglos que mejor resuelven o remedien su conflicto. Eso digamos que ya lo habíamos visto y aquí pues simplemente lo revalidamos hablando del mediador. Este mediador tiene la responsabilidad, compromiso de facilitarles un proceso seguro, sobre todo seguro, garantizando las mismas oportunidades y la responsabilidad de ambas sobre el contenido de los acuerdos que alcancen para la solución de conflicto. Algunos los han asociado con un tema de consultoría, si ustedes quieren, de asesoría, y en el fondo pues no se podría discutir, claro, efectivamente eso es lo que buscan las partes, ese consejo. El mediador debe contar con formación específica adecuada para ser realmente útil a las partes durante ese proceso. Obvio, la experticia, el conocimiento preciso en la causa, por la especificidad de la materia, por la rama del derecho. Y por ello, independientemente de la formación de base que profesionalmente posea, entendemos que es necesario que reciba la específica de mediación como mediador. Tiene que estar capacitado. En el ejercicio de esa capacitación, además de la parte teórica que es imprescindible, que acerque el futuro mediador a la teoría del conflicto. Por lo tanto, tiene que conocer todas las técnicas de negociación, la comunicación verbal y no verbal, la tiene que manejar, por lo tanto, todo ese aspecto psicológico, ¿sí? Las distintas escuelas de mediación, porque hay tips para aproximar las partes, para aconsejar las partes, y sobre todo las técnicas de mediación y recursos necesarios para pues, ser mediador. Por lo tanto, lo más importante es que cuente con gran parte de formación práctica, tanto mediante juegos de rol con mediadores ya experimentados, todo un ejercicio de experiencias, reglas de la experiencia, como con la observación de mediaciones reales, o sea, que sean posibles. No es simplemente intervenir uno como un heterocomponedor y al devenir de las partes o al decir de cualquiera de las partes, por simplemente cumplir con su cometido de decir listo, no, tiene que analizar y mirar todos los temas que sea viable, que sea posible esa mediación. Y la realización de mediaciones en comediación, ya la veremos con mediadores con experiencia, práctica que ayuda a los futuros mediadores a enfrentarse a las distintas situaciones que pueden surgir durante el proceso y a poner en práctica cuantas técnicas o métodos le hayan sido expuestas en forma teórica. ¿Por qué? Porque esa es su misión. Entonces él tiene que proponerle a las partes. Acuérdense que estamos hablando de un conflicto, acuérdense que las partes de alguna manera, si entran en conflicto, hay alguna animadversión y por lo tanto ese aspecto psicológico de la mano con el conocimiento pues es fundamental. Por lo tanto él es articulador de las partes, donde él es el encargado de la comunicación asertiva, dinámica, proactiva. Las partes, como es un tercero, pues entonces él va a cumplir ese papel protagónico de la proactividad. Para ello tiene que usar diferentes técnicas y procedimientos con las que pretende que se den los mejores acuerdos para acabar con las controversias surgidas por las partes o por las partes involucradas. Es su misión. Para terminar, entonces, tenemos la comediación o multimediación, que también es otra modalidad. Entonces, digamos que en esta parte general ya vimos todo el aspecto de ese contexto histórico, del mediador puntualmente, y ahora entonces miramos el tema de comediación o multimediación. ¿En qué consiste? Es aquella mediación en la que intervienen como terceros imparciales en el proceso dos mediadores o más en lugar de uno solo. Entonces ya es un cuerpo colegiado, que es un esquema para la resolución de conflictos que no es para nada nueva. Es más,
Saben ustedes que en la antigüedad, por ejemplo, el juicio a Sócrates, en el juicio a Sócrates intervinieron lo que podemos llamar hoy un jurado de conciencia, y eran más de 500, eran 501 jueces. Entonces, unas personas votando en torno a si era culpable o le declaraban culpable o no. Y saben ustedes de Grecia y de Roma y todo lo que nos correspondió a nosotros, todo ese tema de cuerpos colegiados, que lo vimos nosotros en Colombia a través de las altas cortes, ¿cierto? De los tribunales superiores de distrito judicial, donde son cuerpos colegiados. Entonces aquí estaríamos hablando de comediación o multimediación cuando no interviene un solo mediador, sino son varios. Igual que en el fenómeno del arbitramiento, ¿no? Donde los procesos de única instancia pues pueden ser atendidos por un solo árbitro, pero por lo general, ¿qué es lo que se usa? Un tribunal de arbitramiento, integrado generalmente por tres. Entonces aquí estamos en el mismo aspecto, un equipo, y vale la pena el adagio mundial muy común de que dos personas piensan mejor que una, y digamos de esa manera aquí aplica. Resulta muy aconsejable esa intervención en equipo, por cuanto que pueden complementarse a la hora de asistir, escuchar y guiar a las partes, aportan mayor equilibrio al proceso y más amplios puntos de vista, todas las características de un tribunal, de un cuerpo colegiado. Y también es muy recomendable cuando se trata de mediaciones multipartes o más complejas, claro, cuando son varias o en alguna de las partes es integrada por un número plural de personas. Y de todas formas hay que señalar que para la realización de este tipo de mediaciones es indispensable que entre ambos mediadores exista una buena sintonía y que ésta se transmita a las partes, puesto que lo contrario puede suponer el fracaso del proceso. Y es la lógica, es el sentido común cuando se meten las cuestiones, las controversias a cuerpos colegiados. De esta manera entonces terminamos nuestro capítulo de las generalidades de la mediación y continuaremos el próximo miércoles con la sesión que nos corresponde.